Ayer terminó la cumbre del G20 en Indonesia y hemos aprovechado para traer una vez más a Alex Amorós a que nos dé unas pinceladas sobre lo ocurrido. Empezamos. Buenos días a los... Bueno, también viene hoy Ciprés. Bueno, en verdad, hoy me he escapado yo. No tendría que estar aquí. Pero nos echabas de menos reconocerlo. Exactamente. Yo es que sin Claro, Alex, no, es que no, digo, si es que voy a ver el vídeo igual. Así que bueno, ya que lo claro. voy a ver, pues ya pues participo. Y eso que me ahorro, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tal, Aleix? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo están? ¿Cómo están los grandes jefazos del mundo? Muy buenos días. Pues bueno, para ir enfilando el cierre de semana, me ha parecido muy interesante abordar la cuestión del G20. Al final, ya sabéis que este tipo de cumbres, de la misma manera que pasa con el G7 y en cierto modo salvando un poco las distancias también con las cimeras anuales en Nueva York de Naciones Unidas, tienen mucho de pompa y mucho de exposición de cara a la galería y en cambio tienen muy poco de resolutivas, ¿no? Pero, aún Sí. así, al final es un importante escaparate internacional. Durante pues, un lapso de 48, 72 horas acaparan todos los focos y sí que son realmente interesantes las reuniones individuales y los acercamientos que se dan entre países y entre geografías, ¿no? Y eso es un poco Ujú. lo que creo que puede ser muy interesante a comentar. Pues cuando quieras, voy a pasar aquí. Voy a poner la primera slide ya. Venga, fantástico. Pues he querido empezar con esta imagen para también ejemplificar un poco desde dónde partimos. Es decir, eh, sobrevuelan aires de recesión de cara a finales de año y principios de 2023. Fijaros que, pues en Mm. este caso, el índice PMI manufacturero en las tres principales regiones del mundo, eh, vaya, tanto lo que es emergentes como desarrollados y ya pues a nivel global pues están en contracción por debajo del umbral del 50. En el caso de los servicios, la imagen es exactamente la misma y, en fin, la propia cumbre se da en un momento de especial tensión en el que confluyen pues, un marco geopolítico muy tensionado y una dinámica de crecimiento económico pues, marcada pues, por guerras comerciales y por constantes tiros y aflojas que no ayudan, ¿no?, a estabilizar en ese sentido Ya. las economías. Entonces, y allá de por sí, la cumbre se enmarca en un momento especialmente sensible. Aún así, tener en cuenta que más allá de que se hayan reunido los principales líderes y jefes de gobierno de las principales economías del mundo, en paralelo, y aunque es un tema que no suele mencionarse en los medios de comunicación, también ha habido concilios y conferencias entre, por ejemplo, los ministros de finanzas o los ministros de exteriores de muchos de esos países. Y son reuniones igualmente importantes, puesto que se abordan cuestiones sensibles. Por ejemplo, en el caso de exteriores, el ministro de Exteriores de Indonesia planteó la opción de crear un pasaporte COVID global que fuese el baluarte para, de alguna manera, normalizar toda la actividad turística, los vuelos intraoceánicos, etcétera, etcétera. Fijaros que ahora pues todavía tenemos una legislación que depende mucho de cada país o de cada región e intentar unificar y homologar algo así, pues sería algo interesante, aunque ya sabemos que el tema de la vacuna pues genera mucha controversia, ¿no? Hay También se controversia. abordaron, pues como no puede ser de otra manera, cuestiones sobre la crisis climática, que justamente estos días pues en Egipto también está teniendo lugar la COP27, aspectos pues estrictamente económicos, de libre comercio, aranceles, etcétera, etcétera. ¿Quieres que pasemos? Sí, por favor. Vaya, si queréis hacer vosotros algún apunte, ya sabéis. No, de momento no. Em, perfecto. Quería empezar enfatizando esta figura. Tenemos aquí al señor Widodo, presidente de Indonesia. Indonesia, que recordemos, ha sido el país host de la cumbre, de la 17ª cumbre, para ser concretos. Mm. Es un país que creo que vale la pena ir poniéndolo cada vez más en el mapa Está ganando porque, mucho peso, ¿eh? efectivamente, al final es un emergente cuyo papel en el mundo hasta ahora pasaba sumamente inadvertido, pero que está llamado a copar muchos titulares en las próximas décadas. Al Es final, que
Indonesia Sí, es como una mezcla de China con Rusia. Es decir, hay sí, mucha señor. gente como en China, pero tiene muchos recursos también, como Exacto. Rusia. Sin ir más Es lejos, estamos un... hablando del cuarto país más poblado del mundo, Sí, que además, en su caso particular, pues cuenta con la mayor población de musulmanes del planeta, con con la salvedad de que, en fin, que rehuyen pues, a menudo de las interpretaciones más radicales del Islam, sí, ¿no? Y eso también les confiere un punto de neutralidad y equidistancia en muchísimas cuestiones internacionales que claro. hace que, se podría decir, no tengan enemigos. Entonces, Sí, parten de una muy buena posición y eso se ha para ser visto un punto de ejemplificado en la encuentro, cumbre. ¿eh? Un punto de Efectivamente. encuentro. Muy bien. ¿Quieres que Sí, señor. pase? No, quería hacer un Vale. par de apuntes más. Vaya, más allá de ejemplificar pues, el resurgir como potencia emergente, tengamos en cuenta que Widodo está en su segundo mandato. Justamente, pues bueno, ha sido un presidente de aquellos que pasará a la historia del país porque ha contribuido mucho vaya, no solo a fortalecerlo y a estabilizarlo, sino que ha sido el impulsor de grandes medidas que están llamadas a marcar una época. Por ejemplo, el cambio de la capital, que la quieren trasladar desde Yakarta hasta la isla de Borneo, que está por ver un poco cómo funcionará esto, la propia estabilidad política que ha marcado el país, también en materia, por ejemplo, antiterrorista, en fin, en esta cumbre, pues Figura también, importante, ¿eh? sí, y en esta cumbre se ha enfatizado un aspecto que no es nuevo, pero que el hecho de que ya vuelva a estar en el aire nos da idea un poco de por dónde pueden ir los tiros. Y es que el propio Widodo llamó a crear y, en cierto modo, a liderar un cártel como la OPEP centrado en el níquel. Este es un tema interesante. Al final, Indonesia hoy por hoy es el mayor productor y exportador del mundo de níquel. Ya sabemos que es un recurso pues, especialmente importante en clave de transición energética. Y el país está intentando virar de ser un país, digamos, primario en el sentido de extraer recursos naturales y exportarlos para su procesamiento, a dar un paso más allá y convertirse justamente en un país procesador. Es decir, que toda la capacidad de procesamiento, por ejemplo, de paneles solares, el silicio que ahora mismo se envía a China para que ellos confeccionen los paneles, de baterías, el litio que se extrae, de nuevo se envía para su refino y su posterior ensamblaje en baterías y otros componentes, que todo esto también recaiga en la propia Indonesia. Entonces, es un tema que marca un punto de inflexión porque al final implica que tanto desde Occidente como desde países como China interesa llevarse bien justamente para asegurar este tipo de recursos, ¿no? Y otro aspecto que querría mencionar es que en esta propia cumbre del G20 se ha firmado un acuerdo con Francia, vaya, Indonesia con Francia en este caso, por valor de 3.900 millones de dólares para la adquisición de un importante lote de aviones de combate, tanto aviones Mirage como aviones Rafale. Se habla de casi medio Ujú. centenar de unidades. Y al final eso también nos dice un poco de la proyección de Indonesia en todo lo que es el área del sureste asiático. Y ahora Y sí, además la de no vincularse demasiado con ningún bloque, ¿eh? Porque comprar Rafale significa que no va a comprar ni americanos ni rusos, efectivamente, ni Eurofighters. Y en el caso ni del Eurofighters. armamento ruso, pues es significativo porque efectivamente hasta ahora era el principal socio militar del país. Sí, señor. Venga, pasamos. Pasamos. Bien, aquí sencillamente, y enlazándolo un poco con el vídeo que ya nos presentaron Raúl y Capi, fantástico, sobre un poco la hipocresía occidental con el tema del desacople del carbón en Indonesia, os quería poner, para que veamos en perspectiva las diferencias en las emisiones por ciudadano entre los países más ricos y los más pobres, ¿no? Fijaros que Indonesia es el segundo menor emisor per cápita dentro del Claro, G20 y pero son aún así muchísimos. ha sido especialmente noticia estos días por el famoso acuerdo de los 20.000 millones de dólares para descarbonizar el país a través en este caso, de la Asociación para una Transición Energética Justa, lo que se llaman el JETP. Estados Unidos, que van a ser los principales valedores de esta alianza, y sí que se han fijado pues toda una serie de compromisos, por ejemplo, que en 2030
esperan marcar el pico de emisiones del país en lugar de 2037, que Indonesia espera ser neutra en emisiones de carbono en 2050 respecto a 2060, como estaba fijado inicialmente, y que para 2030 también esperan tener un 34% del cupo energético en renovables. Hoy por hoy Bueno, cuesta de creer, teniendo en sí. cuenta que no solo es el principal país emisor de CO2 del sudeste asiático, sino que el 61% de toda la electricidad que consume el país, con datos de 2021, proviene del carbón. Por tanto, muchos deberes por hacer. Los 20.000 millones son un primer paso, sí, No, pero ni muchísimo menos resuelve el problema de fondo, que al final, tal y como comentaron tanto el Capi como Raúl, es un país que por encima de todo necesita desarrollarse y por tanto necesita acceso a energía barata. Claro, pero es que además es que Indonesia, como hemos dicho, es en parte como China. Indonesia tiene un montón de gente que está viviendo en condiciones de vida muy limitadas, que poco a poco, conforme el país crezca, irán aumentando su consumo energético, con lo cual todas estas renovables al final pueden venir a cubrir el aumento futuro, porque es que hay muchísima gente en Indonesia Exacto. que irá entrando a la clase media. Efectivamente. Entonces, Sí. cuando eso sucede, el consumo per cápita se dispara y es imposible que puedan sustituir lo que están haciendo hoy en carbón. Vamos, Exacto. Yo a grosso modo concuerdo con tu reflexión. Vaya, estamos hablando de 270 millones de personas, para el que no tenga el dato en mano. Y aquel que haya estado en Indonesia, y cuando digo Indonesia lo podemos extrapolar, por ejemplo, a Vietnam o Tailandia, constatará que son países donde, por ejemplo, la mayoría de población se desplaza en motocicleta. Estos pequeños detalles ilustran que a poco que el país se modernice y avance, y por ejemplo se sustituya una flota de motocicletas por una flota de coches, solo por esto las emisiones per cápita ya se disparan. Así que efectivamente es un reto mayúsculo que tiene por delante. ¿Seguimos? Bien, seguimos. Vamos. Otro aspecto importante de la cumbre del G20, como no podía ser de otra manera, ha sido la cuestión de Rusia. Fijaros que se ha puesto muchísimos esfuerzos en intentar, pues, lograr una imagen de consenso, especialmente en el bloque de occidental, lo que viene a ser el G7, para ejemplificar, pues, un aislamiento de Rusia y, en cierto modo, pues, un arrinconamiento en materia internacional, ¿no? ¿Qué se ha conseguido? Bueno, yo personalmente discrepo bastante de la narrativa que se nos ha ido vendiendo en las últimas horas. Fijaros que, si bien es verdad que ha habido una ausencia sonada, como ha sido el caso de Putin, sí que ha estado Lavrov, que al final es su mano derecha y el principal responsable de exteriores. A lo largo de estas últimas 72 horas, además, ha habido mucha rumorología en torno a una hipotética enfermedad, aspecto que él mismo se encargó de desmentir con cierta sorna. También fue noticia que apareciese, pues, en lo que parecía, pues, ropa de estar por casa en su hotel en Bali, con una camiseta de Basquiat, y también me pareció significativo que tuviese un iPhone, que yo pensaba, hombre, raro que te vayas justamente por material tecnológico de tu país rival, ¿no? Pero, en fin, ahí estaba la imagen para las oportunas valoraciones. En cualquier caso, insisto, la mitad del G20 se mantiene de perfil o directamente incrementa la cooperación con Rusia. Por tanto, estamos lejos de esta percepción de aislamiento que se nos quiere vender. Y, de hecho, el comunicado conjunto final, si bien se condena la guerra en Ucrania, pues es sumamente difuso y prácticamente no se menciona en ningún lado de forma explícita al papel de Rusia. Y también querría mencionar un detalle que a mí personalmente me ha parecido, pues, muy significativo, y si bien no he querido colocar aquí, pues os lo voy a comentar. En el aeropuerto de Denpasar, en Bali, cada delegación era recibida, pues, por una de las puertas de salida del aeropuerto, y en cada una de ellas, pues, constaba en una pared el mapa con la geografía del país en cuestión. Pues bien, en el mapa de Rusia constaban ya los 4 territorios anexionados de Ucrania. Claro. Entonces, esto no es ninguna tontería, porque al final estamos hablando de que, desde un punto de vista internacional, se está validando y se está normalizando, al menos en el caso de Indonesia, la anexión de, pues, en este caso, de los oblas de Lugansk, de Donetsk, de Gerson y la propia Crimea. Así que, cuanto menos significativo.
Sí. Bueno, es que ya se ve, a ver, si miras el mapa, quien se está arrinconando un poco es Europa y Estados Unidos, porque todo el resto del mundo, desde México, Argentina, Rusia, China, Indonesia, los árabes, Turquía, no sé, hay como si hay dos bloques muy marcados Exacto. y el BRICS va creciendo cada día, mientras que Efectivamente. el Que esto, de hecho, otro, nos da para programa aparte abordar la cuestión del BRICS y, en fin, de cómo hay lista de espera para ingresar. Sí, señor. sí, Bien, sigamos. venga. Otro país que también merece un capítulo aparte es Turquía. Turquía, que de por sí ya llegaba con una posición de fuerza. Fijaros que hoy por hoy es la única voz internacional realmente capacitada para mediar tanto con Moscú como con Kiev. Literalmente es el único país que tiene acceso a ambos líderes y que merece el respeto de uno y de otro. Además, recordar que fue el país valedor de la famosa iniciativa de los granos del Mar Negro, que hoy por hoy pues, prosigue y que tiene como base operativa Estambul, donde revisan todos los buques con el grano ucraniano y a partir de ahí se redistribuye por el resto del mundo, ¿no? En ese sentido, un pequeño apunte, pues hace escasos minutos, y aquí reforzamos la idea de momentum por su calidad de minuto y resultado, el ministro de Infraestructuras de Ucrania ha anunciado que se extiende el programa de la iniciativa de los granos del Mar Negro otros 120 días. Por tanto, ya nos vamos hasta el primer trimestre de 2023 aproximadamente y alargamos un poco pues las garantías, al menos que teníamos hasta ahora. Huelga decir que ni Ucrania ni Rusia han conseguido los objetivos que querían. En el caso de Rusia, porque quería reabrir toda la vía de exportación de fertilizantes a través del Mar Negro, que no ha conseguido, y en el caso de Ucrania, porque quería reabrir el puerto de Nikolaev y que el acuerdo se extendiera por más de un año. Entonces, seguimos con un acuerdo de mínimos, sí, pero en cualquier caso un acuerdo importante. Y fijaros esta imagen, porque si bien no estaba programada, Erdogan consiguió una reunión bilateral con Estados Unidos, concretamente con Biden. La reunión que al final pues, sirvió para reforzar su posición internacional, limar asperezas, porque la relación entre partes no era precisamente buena. Tengamos en cuenta que hace escasos días hubo un atentado en Estambul y la propia Turquía no aceptó las condolencias de Estados Unidos al considerar que Al final indirectamente se estaban confirmó detrás. eso, ¿eh? Sí, sí, correcto. Entonces, al final Uf, Turquía considera que indirectamente Estados Unidos está detrás desde el momento en que presta apoyo a las milicias kurdas, que a su vez hace como principal responsable el atentado, ¿no? es muy grave esto, ¿eh? Es un tema significativo. Y en paralelo, también en esta reunión se estuvo abordando pues, una eventual adquisición de cazabombarderos F-16 por parte de Turquía. Fijaros que queda ya lejos las pretensiones del programa F-35, pero en cualquier caso sí que parece que se liman asperezas y de alguna manera se da carpetazo al asunto de los sistemas antiaéreos rusos S-400 que marcaron como un punto de inflexión y de alguna manera distanciaron mucho a los dos países. Bien. Claro, la verdad es que, ¿puedo volver a la slide anterior? Sí, claro. Es que, claro, si nos fijamos, Turquía es un país con una economía productiva bastante importante, tiene un ejército muy grande, tiene una situación geoestratégica que está justo entre un bloque y el otro, y Erdogan desde hace tiempo ha decidido tener una política exterior propia y hacer las cosas a su manera. Y claro, pues es que es lógico. Realmente el papel que está adquiriendo es pura lógica porque es que está en el centro de todo ahora. Efectivamente. Entonces, de cara al futuro, pues igual que Indonesia, tienes toda razón que Turquía va a ser un jugador importante. Sí, sí que es Importante. verdad que a menudo pues, se mete quizá en más fregados de los que puede gestionar de por sí Muchos, muchos. En y que, todos, en y que, todos. y que tiene pues, muchos enemigos en todo su vecindario, pero efectivamente el papel internacional de Turquía no ha hecho más que ir creciendo. Aleix, piénsalo, ¿ha habido algún fregado en el que no se hayan metido últimamente, aparte de los que le quedan muy lejos? Porque estuvo en Libia, ha estado metido. Ha estado Sí, metido en sí, vaya, Siria, en todo lo que en es la el guerra de vecindario del Armenia, Mediterráneo está en todos. Efectivamente está en Libia, está en Armenia la propia Argelia, en eh, Argelia. ha estado en la cuestión de Ucrania está Armenia, metido en ayudando a Ucrania, unos y efectivamente. negociando. Está en todo, ¿eh? Efectivamente, Turquía quiere ser un actor importante aquí. exacto. Ya no hablemos de los griegos, que continuamente hay amenazas de un lado y de otro. Sí, sí.
En ¿Seguimos? fin, prosigamos. Venga. Como no puede ser de otra manera, otro actor importante que merece un capítulo aparte es China. Vimos en esta cumbre pues, un Xi Jinping especialmente cómodo y receptivo. Al final hay que entender pues, que de todo esto también ha habido una importante campaña de relaciones públicas de cara al exterior, sin atisbos, de hecho, de mascarillas, sin atisbos de política de COVID cero, perdón. Claro contraste en ese sentido con la realidad local, más teniendo en cuenta Sí, que podemos saber en según qué zonas pues, encierros importantes y una escalada de los casos de COVID al alza, ¿no? Hace 2 días, sin ir más lejos, estaban ya con más de 25.000 positivos diarios, que para un país como China, pues es una cifra significativa. Entonces, todavía estamos un poco a verlas ver y en ese el equilibrio problema, de... una ¿El cosa que qué? me preocupó bastante es que vi que Sí, están construyendo campos de internamiento muy grandes por todo el país, o sea, campos con capacidad para tener a 100.000 o 200.000 personas aisladas. imagínate. No lo ven nada claro, ¿eh? O sea, No, no. no, seguimos en ese falso pivot en el que yo creo que por un lado ellos son los primeros que intentan salir del mismo agujero en el que ellos mismos se han metido, pero no saben muy bien cómo sin Mm, incurrir en contradicciones con el propio discurso que han estado vendiendo en los últimos 2 años y medio, ¿no? claro. Entonces es un tema bastante delicado que yo me mantengo en mis 13 y creo que al menos hasta marzo, cuando se rubrique el tercer mandato de Xi y cuando empezamos a ver los primeros brotes de la primavera, pues no espero un cambio significativo, pero sí que puede ser Mm, que en las próximas semanas pues se de cara empiece a al pavimentar verano. este cambio, ¿no? Aunque es un tema que está por ver. En cualquier caso de China, pues en mencionar un importante acercamiento con Estados Unidos. Desde la prensa occidental, pues se ha vendido muchísimo de alguna manera, este encuentro como que China pues, le está dando la espalda a Rusia mientras se acerca a Estados Unidos, ¿no? Yo personalmente soy mucho más prudente con este diagnóstico. De hecho, los temas que se abordaron fueron bastante superficiales, por ejemplo, cuestiones como el clima, cuestiones como en fin, la cooperación entre partes, pero en ningún caso se tocaron los temas realmente espinosos como la cuestión de Taiwán o el tema de los semiconductores, que recordemos Estados Unidos impuso importantes sanciones a Sí, los proveedores estadounidenses hace unas semanas con el consiguiente impacto que eso puede tener en China, ¿no? En cualquier caso, más allá de Estados Unidos, también hubo una reunión importante con Australia, país con el que, en fin, llevaban prácticamente 3 años desde la irrupción del COVID completamente distanciados. Está por ver el resultado que puede derivarse de aquí, pero seguramente también aprovechando que hay un nuevo gobierno, en ese sentido más, no tan escorado hacia los postulados occidentales, sino que en ese sentido es más neutro, pues quizá vemos en fin, un mayor dinamismo en las relaciones comerciales entre los dos países, ¿no? En aspectos como el carbón, en aspectos como el marisco, como la energía, etcétera, etcétera. Y no está de más mencionar la humillación que recibió Justin Trudeau, presidente canadiense, Durísimo, durísimo. que Tremendo eso, no, ¿eh? que no se le ocurrió otra cosa que filtrar la reunión que tuvo con Xi Jinping y que el señor emperador pues, le puso en su sitio. Uf, Además, fue duro, en fue público, duro. ¿eh? En público, ¿eh? Sí, Fue sí, duro y fue bastante. Yo creo que Xi Jinping lo disfrutó mucho porque fue como. No solo a Trudeau, ¿sabes? Se le veía como por encima del bloque de los occidentales. Es decir, efectivamente. no De hecho, tenéis ética, ¿sabes? exacto. Sois Sí, como señor. gente de poco. No confiables. Sí. Y Se como gustó a sí última mismo. coletilla en el caso de China, pues bueno, se constata un viraje claro hacia Asia. De hecho, visita Riad, capital de Arabia Saudí, en diciembre, pues de alguna manera ejemplificando esta nueva alianza estratégica. Y uno de los temas que sin duda se van a abordar es la relación comercial a la hora de comerciar el petróleo, pues por ejemplo en yuanes, ¿no? Que sería un paso más en el camino de la desdolarización de las economías de los hidrocarburos. Hablando de hecho de Arabia Saudí, como última carpeta así individual que yo quería comentar, en la siguiente diapositiva pues también se ejemplifica un poco el papel que ha tenido Bin Salman, el flamante heredero de la casa de los Saud. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, chicos? Sí, sin duda.
Entonces, por un lado, Arabia Saudí ha ejemplificado la normalización de las relaciones diplomáticas con Turquía. No es un tema menor. Recordemos que en 2018 hubo pues, el famoso asesinato y descuartelamiento del periodista Amal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, que aquello pues, fue un sonoro escándalo. Poco a poco va recuperando un poco la credibilidad internacional. Al final es un actor que, si bien en lo que a la diplomacia respecta sigue tocado, pues en el aspecto económico y geoestratégico ha ganado muchísima preponderancia, ¿no?, en los últimos meses. Y en ese sentido, pues se ve claramente cómo Arabia Saudí cada vez adquiere más fuerza en la escena internacional. Entonces, insisto, en cuanto a Turquía, pues sigue la estela de encuentros que ya hubo en abril y en junio de este año, así que en ese sentido, bien. Tras Indonesia, el príncipe heredero Bin Salman, que proseguirá su viaje hacia Corea del Sur y Tailandia, con lo que, de nuevo, enfatizo el viraje hacia Asia de todo lo que es el bloque emergente, consolidándose como principal región económica de presente y futuro. Y en 2023, también significativo, se esperan visitas tanto en India como en Pakistán, otros dos países muy importantes, no solo porque son sumamente poblados, sino porque también tienen economías claramente crecientes, ¿no? Es que, claro, Y, es sí, que digo perdona. que Arabia Saudí la puedes intentar apartar de la esfera económica mundial o, no sé, de poder, digamos, pero es que al final tiene el mundo cogido por los barriles. Quiero decir, Efectivamente. Sí. lo puedes apartar un tiempo, pero al final vuelve porque por fuerza es el productor número uno y es una pieza clave. O sea, ahora cualquier país, sea Tailandia, como has dicho, la India, está todo el mundo peleándose por los barriles. Entonces, Y otro más en un país que te... contexto, Y sí, más el que sí, tiene ahora. y más en un contexto como el actual, que en ese sentido, un último apunte, relaciones completamente rotas con Estados Unidos. No es algo que no supiésemos, pues ya era una evidencia, pero vaya, se han evitado completamente estas últimas 48 horas en Bali. No ha habido ningún tipo de encuentro entre Nada, Biden y nada. Bin Salman, absolutamente nada. Uf. Eso no quita que igual entre las delegaciones, pues un poco por lo bajini, sí que ha habido acercamientos, pero al menos de forma institucional, nada de nada, relaciones completamente rotas. Y nada, ya sencillamente para terminar, eh, pues se comentó, ya en la última slide de la presentación, se abordó un poco en el último día de la cumbre, es decir, ayer, la pequeña crisis, vamos a llamarla, de los misiles polacos, con los restos de lo que parece ser un misil antiaéreo ucraniano que terminó en suelo polaco. Pareció aquello que por momentos pues, se convertía en un ganivete de crisis. Fue curioso porque no suele ser habitual que coincida una crisis de este tipo pues, con todos los líderes mundiales reunidos en un mismo sitio. Y en cualquier caso sí que me pareció significativa la imagen de en fin, la reunión de los líderes de la OTAN y con una sonada ausencia como era Turquía, ¿no? Que al final estaba ahí reunida toda la plana mayor europea y con un claro vacío hacia Turquía, que, vaya, que al final es miembro claro de la OTAN y que no tuvo ningún tipo de presencia en esa cumbre. Un poco la arrogancia occidental en ese sentido. Y nada más, la próxima cumbre que va a ser en la India, y yo, por encima de todo, me llevo de este G20 en Indonesia, pues que se ha ejemplificado bastante los dos bloques que hay y que cada vez van a ir a más, que seguramente todo esto se va a acelerar con nuevas adhesiones en lo que hoy por hoy son las dos grandes alianzas internacionales, por un lado los BRICS y por otro lado el Foro Económico de Shanghái. Y, en fin, seguramente estas discrepancias, sobre todo en lo que a política internacional se refiere, van a ir a más entre partes porque al final parten de premisas pues muy, 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 muy distantes y hoy por hoy no se atisba en ese sentido ningún tipo de cambio ni por uno ni por el otro. Claro. Pues hasta aquí por mi Pues, parte, chicos. Queda pues muy mucha tela interesante. por cortar, ¿no? En los próximos meses o tiempos. Sí, sí, sin duda. Vamos a estar Estamos en un distraídos. momento geopolítico, eso, que nos va a mantener distraídos los próximos, con total seguridad, ¿eh? Porque mira, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la situación con Arabia Saudí, tenemos la China que se abre, que si no reabre, bueno, y Estados Unidos también con sus tejemanejes por todo el planeta, así que sin duda la geopolítica, Aleix, está de moda.
Sí, señor. Es así. Pues nada, Sí, pues señor. aquí lo vamos a dejar, ¿no? Ah, bueno, recordad que un like nos ayuda mucho, que os suscribáis aún más y nada, nos vemos en el Suscribáis próximo ahí. vídeo. Así Chao. será. Placer. Hasta la Hasta semana que luego. viene. Adiós. Chao.